Que el Señor les bendiga en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor. Nos regocijaremos y nos alegraremos en Él. Qué glorioso privilegio que el Señor en este tiempo nos permita poder reunirnos desde los hogares, aquí en la iglesia y poder adorar juntos al Señor y poder traer el mensaje de su palabra. Es un tiempo de reflexión, pero también es un tiempo de nosotros ser agradecidos del Señor y de nosotros ser muy reflexivos. Así que damos gracias al Señor porque una vez más nos permite pues celebrar culto a su nombre. Y vamos a presentar este tiempo en oración y vamos a pedir al Señor que toque nuestras vidas, que toque nuestros corazones y que nosotros podamos atesorar el mensaje de su palabra y que podamos ser hacedores de su palabra. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre tus misericordias. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y nosotros como tu pueblo, Señor, hoy nos reunimos para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor, y para recibir el mensaje de tu palabra. Permite, Señor, que cale en nuestros corazones en una manera especial y que nosotros podamos, Señor, este día darte toda gloria, toda honra, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, que el poder viene de ti y que nosotros somos tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús presentamos este tiempo y te damos gracias. Amén y amén.
lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, Por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que salvo soy. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo. cae el enemigo. Vamos a decirlo como una declaración. Lo gritaré, Gritaré el pueblo. Dios es con nosotros. vence las Dígalo como una declaración en esta mañana. establece, No será movido. Una declaración de fe. nombre Cristo, Cae el enemigo. y yo Declare lo que Dios está con gritaré. usted, que Dios está con su familia en esta mañana. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. El pueblo grita. Amén.
Señor, que hemos creído en el Dios más grande, en el Dios que es sobrenatural, Dios todopoderoso, Dios que todo lo puede, Dios que todo lo sabe. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra intimidad, Señor. Y en esta mañana nos presentamos como tus hijos, creyendo que eres grande, Señor. Creyendo que tú todo lo puedes, Señor. Y que detrás de cada circunstancia hay un propósito. Detrás de cada necesidad hay una respuesta. Y por eso, como tus hijos en esta mañana, Señor, te venimos diciendo que eres grande, Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande Grande, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón,
obre en nuestro favor. Y Dios está obrando en la familia. Dios está sanando, Dios está restaurando. Dios está tocando, Dios el milagroso. Dios Rafa. Dios Jireh, del que provee. La circunstancia más difícil, Dios está ahí. Y Dios conoce la necesidad. Pero está dentro de nosotros reconocer que nuestro Dios es milagroso. Y clamarle a Él de corazón y decirle: milagroso, yo sé que estás obrando aunque no lo pueda ver. Sé que estás obrando, Señor. Vamos a decirlo juntos. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Dios está tocando tu corazón. Dios está tocando el corazón de aquella persona por la cual estás orando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, Nuestras lágrimas, nuestras oraciones no son en vano. estás obrando. Aunque no lo vemos en el momento, Siempre estás obrando. Dios responde un corazón contrito y humillado. Estás obrando. Las oraciones de tus hijos. Quiero decirte en esta mañana que tus oraciones tendrán respuesta. Aunque no las puedas ver, tus oraciones tendrán respuesta. Dios no rechaza las oraciones de sus hijos. Dios no rechaza las oraciones de sus hijos. Dios no rechaza las oraciones de sus hijos. No pueda ver, estás obrando. Siempre estás Él está orando. Siempre estás, Él está orando. siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así es. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así es. Hemos estado y casi concluyendo, ¿verdad?, la serie del fruto del Espíritu. Quisiera en esta mañana, pues a manera de introducción, resumir acerca del Espíritu Santo y el creyente. Nosotros sabemos y recordamos que el Espíritu Santo entra en el creyente cuando éste se convierte a Cristo. Y tenemos esta verdad sustentada en 1 Corintios 6, los versículos 19 al 20, que nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo. Qué glorioso es saber y creer que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, que nuestro cuerpo es su habitación personal. Y si el Espíritu Santo vive en el creyente y éste le pertenece a Dios, su cuerpo debe de ser guardado y no mancharse con ninguna maldad, con ningún mal deseo, ya sea con pensamientos, con dichos, con acciones inmorales. Muy por el contrario, más bien debe vivir de manera que glorifique a Dios. El Espíritu Santo, hemos dicho, entra en el creyente cuando se convierte a Cristo, pero además el Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Nos dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Pablo aquí sienta las bases del principio de la unidad dentro de la diversidad. El don del Espíritu, hermanos, es la vida común del creyente, cuya dinámica
es mucho más rica que las realidades de esta vida, de esta humanidad. Encontramos mucho más deleite en las cosas del Espíritu que en las cosas de esta vida. El mundo no puede entender esto, pero nosotros los que hemos creído, los que tenemos la vida del Espíritu, los que vivimos en el Espíritu, sabemos que esto es una realidad. Que no hay nada más glorioso, que no hay nada que dé más, que imparta más gozo que vivir la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo, además, recordamos, sella al creyente, y esto es glorioso, para el día de la redención. Eso es lo que nos dice Efesios 4:30. Y nos llama entonces, nos da una advertencia, nos instruye en algo muy importante. Nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué, hermanos? Para el día de la redención. El Espíritu Santo ha sellado a los creyentes, nos ha sellado a cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo. Y si el Espíritu Santo es contristado, el creyente es el primero en darse cuenta, en saberlo. Entonces, contristar significa herir, hacer heridas. Contristar significa angustiar. Exactamente el sentimiento que experimenta el creyente cuando el pecado ha tomado cabida en su vida. El fruto del Espíritu, hermanos, es la experiencia cristiana normal. O sea que no es algo casual, no es algo fortuito, es algo que se considera normal en la vida del creyente. Por eso hemos estado hablando tanto acerca del Espíritu Santo y hemos estado inmersos y hemos desglosado, ¿verdad?, el fruto y hablando de cada uno de ellos, por la importancia que tiene. No se estila que un creyente no manifieste el fruto del Espíritu. Es algo que se debe evidenciar de manera normal. Así como el inconverso manifiesta las obras de la carne y vive, ¿verdad?, dando muestras de su carácter, de su naturaleza. Asimismo, el creyente, el que tiene al Espíritu Santo, el que ha sido sellado, el que tiene al Espíritu Santo morando en él, debe de evidenciar el fruto del Espíritu. Y hoy quiero hablar de la mansedumbre como el fruto del Espíritu. El domingo pasado, recuerdan, hablábamos acerca de la fe como el fruto del Espíritu y vamos a tocar el tema de la mansedumbre como fruto del Espíritu. ¿Qué es mansedumbre? Podríamos definir mansedumbre como tener una disposición paciente y amable, ¿verdad? Todo esto va muy ligado a la bondad y a la benignidad. Es como una cadena. Mansedumbre también es sumisión humilde a la voluntad de Dios. Y tenemos en la palabra, en la Biblia, tenemos muchos ejemplos de mansedumbre. Pero cada uno de nosotros estamos llamados a ser mansos si en verdad somos sus discípulos. Y quisiera hablar del creyente o el discípulo manso. Santiago 1:21 describe lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. El discípulo, el creyente manso, recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Acepta la palabra de Dios sin cuestionamientos, la cree por la fe. Y nos habla esta mansedumbre a consideración. Si vemos del griego praites, es la palabra más difícil de traducir. En el Nuevo Testamento esta palabra tiene 3 sentidos diferentes. Quiere decir sumiso a la voluntad de Dios. O sea, mansedumbre tiene que ver con sumisión a la voluntad de Dios. Mateo 5:5 nos declara lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O sea que son dichosos los mansos,
Felices los mansos, bienaventurados, porque ellos heredarán la tierra. Y Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, nos dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Nos hace una declaración el Señor de lo que es su carácter, de lo que Él es en sí mismo. Soy manso, soy humilde, pero nos da, con esta declaración, nos regala una promesa. Nos dice, mira, sean como yo, sean mansos y sean humildes. Pero mire lo que nos declara: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas almas en este tiempo están turbadas? ¿Cuántas almas en este tiempo están angustiadas? ¿Cuántas almas están ya desmayando? El salmista David decía: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Como si hoy pudiéramos encadenar, entrelazar esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos dice: si son mansos, esto tiene que ver con todo lo que he declarado antes, con bondad, con ser sumisos, con aceptar la palabra de Dios tal cual Él nos la ha revelado. Si ustedes son mansos, si ustedes son humildes, si ustedes son sencillos de corazón, si ustedes me imitan a mí, que soy todo eso, entonces hallarán descanso para vuestras almas. Nosotros necesitamos, amados hermanos, ese descanso. Nuestras almas necesitan ese refrigerio, ese descanso que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Entonces aprendamos de Él la humildad, aprendamos de Él la mansedumbre. Pero además esto quiere decir que el que es manso, el que es humilde, acepta la enseñanza y la disciplina. A veces queremos, en las enseñanzas que el Señor nos revela, en la disciplina que Él nos revela en su palabra, queremos escoger algunas cosas y desechar otras. Pero ciertamente Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La palabra implantada, ¿dónde, hermanos? En nuestros corazones. La palabra de Dios que nos edifica, que nos instruye. La palabra de Dios que es arma de doble filo. La palabra de Dios que nos ayuda a conocer al Señor, que nos ayuda a vivir como el Señor demanda de nosotros. Y así nos manda que debemos de ser dóciles para aceptar la palabra de Dios. Y Santiago nos instruye: desechen toda inmundicia, todo resto de malicia, a nosotros los creyentes, y reciban con humildad la palabra implantada. Entonces nos revela que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos buscando nuestro bienestar? El bienestar de nuestros cuerpos, entiéndase todo lo que hacemos por nuestra salud. Muchos se ocupan del bienestar mental, y nosotros en este tiempo, aparte de hacer todas esas cosas, tenemos que pensar en el bienestar de nuestras almas y hacer caso de la instrucción que se nos da en la palabra. ¿Qué cosa más gloriosa puede recibir nuestra alma sino la salvación? Y Él nos dice, Santiago nos dice, que recibamos con humildad la palabra implantada, que es poderosa. ¿Para qué, hermanos? Para salvar nuestras almas. Pero además, en el sentido más corriente, ser mansos significa ser considerados. Efesios 4:1-2 nos dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. De manera que el llamado que tenemos es la vocación nuestra.
Nosotros nos hemos preparado, ¿verdad?, para esta vida. Y todos nosotros de alguna manera pues ejercemos una profesión. Sin embargo, la palabra nos dice que nosotros tenemos que vivir dignamente y de una manera especial la vocación con la que nosotros hemos sido llamados. O sea, vivir de una manera digna de la vocación, o sea, ese llamado que a nosotros se nos ha hecho el Señor. Es un llamado digno, hermanos, no es cualquier llamado. El domingo hablábamos de la fe y de la manera en que Dios nos llama, y veíamos también en las clases de los martes que tristemente algunos se están perdiendo. Hermanos, siempre les invito, oro para que el Señor toque los corazones de todos los miembros de esta iglesia para que participen en la escuela bíblica, en los cultos de los jueves. El Señor está haciendo cosas especiales. Y hablábamos acerca del llamado que el Señor nos hace a cada uno. Entonces tenemos que vivir de una manera digna, de acuerdo a la vocación con que nosotros hemos sido llamados, que no es una vocación de este mundo, hermanos, que no es cualquier vocación, que ha sido un llamado del cielo, que ha sido un llamado de lo alto, que ha sido un llamado especial por Dios. La palabra nos declara que somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, y que a nosotros se nos han dado encomiendas especiales, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, hermanos, esa es nuestra vocación. Entonces nos dice la palabra, nos instruye aquí el apóstol Pablo en Efesios a que lo hagamos con toda humildad y con mansedumbre, con paciencia. Esta vocación, esto que hacemos, esta carrera que estamos corriendo, esta profesión de ser cristianos, hacerlo con humildad, no teniendo ninguno de nosotros más alto concepto del que debamos tener, de lo que nosotros somos, que somos siervos, eso somos, y de ser mansos, de ser dóciles, de estar dispuestos, de entregarlo todo para el Señor, de hacerlo con paciencia, hermanos. El apóstol Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado, ya ni tú lo has alcanzado, ni yo tampoco, amado hermano, amada hermana. Nos resta camino por recorrer. Mientras tanto, el apóstol decía, lo que te digo a ti y lo que creo para mi vida y corazón, mientras tanto me extiendo hacia lo que está por delante, y quiero caminar y correr esta carrera hasta llegar a alcanzar el premio del supremo llamamiento, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y nos esperan los galardones. Yo sé que en otras ocasiones he mencionado, siempre me llama la atención unos premios que dan aquí en nuestro país. Y yo siempre digo, el soberano es el Señor. Y los galardones gloriosos no nos esperan a nosotros en esta tierra. Nos espera en el cielo. Aquí se habla de alfombras rojas. En el cielo se habla de calles de oro, de mar de cristal. Y por ahí vamos a caminar los redimidos, los que permanezcamos firmes y fieles hasta el fin, amados hermanos. Recibir con humildad lo que Dios tiene que decirnos. Tenemos que estar en postura de humildad en este tiempo. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Y cuando el Señor nos hable, ser humildes para transmitir, para llevar lo que Dios nos ha dicho. La ausencia de orgullo tiene que estar en nosotros. No se concibe un cristiano orgulloso. Lo fue Caín, lo fue Saúl. ¿Cuántos personajes bíblicos cayeron precisamente por su orgullo? Por querer hacer las cosas como ellos entendían que debían hacerlas. Sin embargo, en este tiempo tiene que haber en cada uno de los que tienen el Espíritu Santo morando dentro, los que han sido sellados, los que han sido bautizados, tiene que haber carencia de orgullo en sus vidas, carencia de rebelión. Hay personas que no están de acuerdo con lo que dice y ha establecido Dios y cuestionan la palabra. Y de manera orgullosa debaten y hasta llaman a Dios injusto y carente de misericordia muchas veces. Y de esta manera se están rebelando a Dios y a su palabra.
no solamente debemos recibir con humildad la palabra y los planes de Dios, sino que debemos asimilar la palabra de Dios. Hermanos, en esa lectura que te corresponde hacer el día que tú leas, y debe ser todos los días. Yo sé que luchamos con esto. Yo sé que a veces encontramos que el día se nos acaba y terminamos muy cansados, pero la palabra de Dios nos levanta, nos fortalece. Yo leía precisamente esta mañana acerca de aquel rey Manasés, que fue el peor de todos los reyes. Pero la palabra nos dice que al final de sus días se arrepintió y buscó el rostro de Jehová. Y eso me llenó de emoción. Pude ver qué misericordioso es el Señor con los que verdaderamente se arrepienten de corazón y le buscan. Y esa palabra que obró en la vida de Manasés, aquel rey perverso, puede obrar en cualquier persona perversa de este tiempo. Por eso es bueno hablar la palabra, predicarla, salir por las calles, orar por los que hoy están cayendo en tantas cosas. A veces nos metemos en ese ir y venir de decir y hasta de desear cosas, pero hermanos, a cada pecador el Señor le ama. Y lo que el Señor quiere es que ellos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes somos nosotros para no querer lo mismo? Si realmente somos discípulos de Cristo, si realmente estamos modelando a Cristo y le estamos siguiendo, nuestro sentir debe ser el mismo. Querer que ellos se arrepientan. Y cuando asimilamos la palabra, la revelación viene a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nos redarguye a través de la palabra de Dios. Entonces, asimilar su palabra, recibir su palabra, es precisamente asimilarla dentro de nosotros. Por eso estamos llamados cada uno a leer la Biblia regularmente y en oración. Llamados a escuchar la Biblia con continuidad. No a veces, hermanos. No cuando ese tiempito nos sobre, sino cada día de nuestras vidas, y ver qué tiene el Señor para decirnos a través de un pasaje de su palabra. Llamados estamos, hermanos, a escuchar con el corazón. No simplemente oír con nuestros oídos y decir, bueno, ya leí la palabra, ya escuché. A oír con nuestro corazón, para que su palabra quede implantada, para que su palabra obre en nosotros lo que Él quiere obrar. Estamos llamados además a desechar otros mensajes que son menos importantes o que no tienen ninguna importancia. Y en este tiempo, hermanos, ¿cuántos mensajes quieren hacerse como buenos y válidos, pero carentes totalmente de la palabra de Dios, de la verdad de Dios? El único mensaje digno de creer y de recibir es el mensaje de Cristo. La palabra misma nos dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada, no por algunos, no por los cristianos, no por los que un día decidieron poner su mirada en un Dios que hace maravillas, sino recibida por todos. A ti que me escuchas hoy, este es el mensaje más fidedigno y es digno de ser recibido por ti y por cada uno de los que escuchan en esta mañana. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, redundaba en 1 Timoteo 4:9. El discípulo manso está dispuesto a aprender con ganas nuevas cosas cada día. ¿Qué cosas nuevas puedo aprender acerca de mi Señor? ¿Qué cosas nuevas puedo agregar a mi manera de vivir la vida cristiana? ¿Qué cosas nuevas tiene el Señor para decirme hoy? Porque de la misma manera que nosotros decimos y cantamos, porque nos gusta decir y lo creemos, y gloria a Dios, que sus misericordias son nuevas cada día, su palabra es nueva cada día para nosotros también, porque obra de maneras diferentes.
Trae a nosotros un aliento fresco, trae a nosotros cosas nuevas cada día, porque el Señor es hacedor de cosas nuevas. Cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos hace, lo primero que hace es que nos hace nuevas criaturas y nos cambia el nombre y nos da otro nombre y nos cambia el corazón y nos pone un corazón de carne, y así hace con nosotros cada día. El Señor es experto en renovar, experto en hacer cosas nuevas para nosotros, para nuestras vidas. Nosotros debemos de ser como discípulos mansos, estar siempre deseosos de cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo, sin cuestionar qué tendré que sacrificar, qué tendré que hacer, cuánto tendré que dar. Deseoso siempre, no importa, Señor, yo haré tu voluntad, porque tu voluntad es y siempre será mucho mejor que la mía. Tu voluntad, Señor, es perfecta. Tenemos además que concentrarnos por completo en lo que Dios tiene que decirnos. Eliminando las enseñanzas carnales, hay mucho en este tiempo, abunda mucho en este tiempo, y abriéndonos a la verdad bíblica. El dirigente o el líder tiene que ser también manso. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue el hombre más manso de todos. Y a veces resulta un poquito sorprendente, porque su personalidad, en verdad, fue una personalidad muy fuerte. Fue aquel hombre que se atrevió, ¿verdad?, instruido y enviado por Dios a enfrentarse a Faraón. Hombre difícil, hombre de corazón negro. Fue aquel hombre que dirigió a su pueblo, un pueblo de dura cerviz. Fue aquel hombre que hizo, ¿verdad?, tantas cosas. Pero fue el hombre que liberaría al pueblo de Dios, enfrentándose a todo tipo de obstáculos y venciendo con la ayuda de Jehová Dios. La mansedumbre de Moisés, sin embargo, se manifiesta, se fundamenta en la humildad de su corazón, en su humilde confianza en Dios y en su señorío. De modo que estaba libre de egoísmo y libre de ambiciones mundanas. Cuando se le desafiaba o amenazaba, Moisés dependía de Dios y confiaba en Él para ayuda y defensa. Y las Escrituras afirman que Dios se deleita en acudir en ayuda de los humildes. Es lo que nos dice el Salmo 25:9. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes en su camino. Entonces los líderes tienen que ser necesariamente, obligatoriamente, urgentemente humildes. Los líderes no necesariamente tienen que ser dictatoriales. Para algunas personas esto funciona, pero no significa que esta sea la generalidad. La humildad es más importante que todas las credenciales impresionantes. Nosotros podemos tener todo lo que pudiéramos imaginarnos, lo que pudiéramos querer, pero si no se tiene humildad, algún día veremos que todas las cosas que logramos no eran tan importantes como haber sido una persona mansa, una persona humilde. Conozco a grandes profesionales exitosos que no tienen humildad, que no tienen mansedumbre y no gustan a mucha gente. Reconocen su profesionalidad, reconocen su prestigio, pero prefieren a otros. La palabra de Dios nos dice: aunque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. La sumisión a la voluntad y al Espíritu de Dios es mucho más importante que todo. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si andamos por el Espíritu, tendremos la victoria sobre los hábitos y los deseos carnales. Efesios 3:14-16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Quienes se someten al control del espíritu logran tener fortaleza, una fortaleza que no podemos describir. Entonces es buen tiempo, amado hermano, amada hermana, que me escuchas, para preguntarte: ¿me ha impedido el orgullo obtener lo mejor de Dios? ¿Te ha impedido el orgullo obtener lo mejor de Dios, lo que Él tiene para darte? Busca las señales de mansedumbre en tu vida y mira las señales de mansedumbre en otros. La mansedumbre la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero manso. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Redundo en este versículo. Él dijo: soy manso. Él era el Cordero de Dios, como nos relata Juan 1:29. Al siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué podría haber más manso que un cordero? El cordero que estaba para el sacrificio no se resistió a la crucifixión. Por el contrario, 1 Pedro 1, 21 al 25 nos dice: quienes por él creéis en Dios, el cual resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es que por el Evangelio os ha sido predicada. El Señor dijo en un momento crucial, en un momento difícil de su vida: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre. De manera que Jesús fue el ejemplo supremo de mansedumbre. Concluyo con estas palabras. ¿Estás siempre exigiendo que las cosas se hagan a tu manera, como tú quieres? ¿Tienes dificultad en llevarte bien con otros? ¿Te enojas cuando no se hace tu voluntad? Pensemos en estas cosas y pidamos al Espíritu Santo que nos haga mansos, que ponga mansedumbre en nuestras vidas, que implante mansedumbre en nuestros corazones. Hagamos esa oración y Él hará que la mansedumbre de Cristo crezca en ti. Y Él hará que la mansedumbre de Cristo crezca y permanezca en ti. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado a hablar acerca del Espíritu Santo y ahora del fruto del Espíritu. Casi concluyendo, Señor, esta serie, es mi oración que el fruto del Espíritu se evidencie en nuestras vidas y en esta iglesia, Casa de Paz, Señor. Ayúdanos en esta hora a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Queremos todas esas promesas que hay para los que son mansos y humildes. Queremos ser, Señor, como tú que dijiste: soy manso, soy humilde de corazón. Ayúdanos, Señor, a deponer toda actitud de orgullo,
toda actitud, Señor, de egocentrismo en nuestras vidas. Y que el fruto del Espíritu, Señor, la mansedumbre, esté en nuestras vidas y que se evidencie, Señor. Gracias por ayudarnos hasta aquí, Señor. Gracias por este culto. Gracias por cada familia, Señor. Pido tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y que nos ayudes a permanecer firmes hasta el día que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús oro y te doy muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos, como parte de nuestros anuncios, quiero informarles que el próximo domingo 27 estaremos ya celebrando cultos presenciales. Estaremos celebrando 2 cultos. El Ministerio de Logística habrá de informar cómo estaremos haciéndolo, pero es necesario que todos participemos. Ya es el tiempo de nosotros retomar, llevando los protocolos y las medidas de seguridad, pero retomar la asistencia y el culto de adoración que rendimos a nuestro Señor. De manera que vamos preparándonos para este próximo domingo, pues participar de este servicio de manera presencial y oramos por este tiempo. Que el Señor les bendiga. Les recordamos que los martes estamos impartiendo nuestra escuela bíblica a las 7:30. Los jueves estamos celebrando nuestro culto de oración a las 7:30 también. Y el domingo a las 9:30 estamos celebrando nuestro servicio dominical.